Mi corazón imaginaba que iba a vivir siempre de amor por el deseo de mi buena voluntad. Ahora, en cambio, ambas cosas han acabado en mí y me han hecho salir de mi infancia. Aquí lo habíamos dejado y bueno, se me había olvidado comentar que yo leo eh, la versión de editorial Ediciones Siruela, traducida y comentada por Blanca Garí, El árbol del paraíso, que debe ser la colección a la que pertenece este libro. Hay una sustancia permanente, dice Margarita Poret, una fruición agradable, una amorosa conjunción. El Padre es sustancia permanente, el Hijo fruición agradable y el Espíritu Santo amorosa conjunción, amorosa conjunción. Aquí tenemos esta Trinidad. El Padre sustancia permanente, el Hijo fruición agradable, el Espíritu Santo amorosa conjunción. Y esta última procede por amor divino de la sustancia eterna y la agradable fruición. El capítulo 116 se titula Cómo el alma se regocija de las dificultades de su prójimo. De esto ya habíamos hablado en algún vídeo precedente. Esta alma ve en su amigo. Recordamos lo que decía Mary Wollstonecraft ya en el siglo XVIII, la pionera del feminismo, ¿no? Cuando hablaba del amor, decía que la amistad supera al amor, eh, en el sentido de que el amor, las pasiones juveniles que hacen que eh, los más jóvenes se enamoren eh, entre sí, eso va a ir diluyéndose. Y si no hay una amistad real, por eso es superior al amor. Y por eso aquellos que se aman deben de ser amigos verdaderamente, deben de cultivar como fundamento de su relación la amistad. Por eso le llama amigo al amado. Eh, Margarita Poret. Cómo el alma se regocija de las dificultades de su prójimo. Esta alma ve en su amigo un amor perfecto y pleno y así no busca ocasión de recibir su ayuda, sino que al contrario, toma lo suyo como propio, toma lo suyo como propio. Decía Oscar Wilde, aquellos que viven desfavorecidos en nuestras sociedades, les decía que tomaran lo que necesitaran. Tienen derecho a ello. Así, esto no le está diciendo que roben, aunque exteriormente pudiera ser tal cosa. Están diciendo que tienen derecho a tomar lo que necesitan. Pues esto hace esta alma liberada con la riqueza, abundancia, la riqueza infinita y abundante de la que le provee el Creador, el amado. Toma todo aquello, porque ya no lo está tomando desde el ego, desde una conciencia limitada, la conciencia de la criatura que se ve segregada de todo y de todos, sino que está tomando desde el amor. Toma lo suyo como propio. Esta alma se regocija a veces para tomar lo suyo como propio. Evidentemente hay que ser esa alma, hay que ser, como decía Margarita, hay que ser lo que se comprende para verdaderamente comprenderlo, porque si no, lo estamos adaptando a nuestra comprensión pasajera. Esta alma se regocija a veces en las dificultades de sus prójimos, pues percibe
con su espíritu, percibe con su espíritu y lo sabe sin su propio saber, que esa es la vía por la que llegarán al puerto de su salvación, que hacen los amantes del deporte cuando ven al ciclista, al que admiran, subiendo la montaña, sufriendo, no se lamentan, no dicen, ay, pobrecito, y mi admirado ciclista que está ahí sufriendo, sino que dicen, venga, sigue arriba. Se complacen de ese sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden de que hay una meta, la montaña, bien traída esta metáfora, a la cual aspira ese deportista. Pues esto es algo parecido. Cuando vemos el dolor desde la perspectiva de esta alma liberada, no desde la nuestra, que pudiera ser que no lo estuviéramos. Yo no creo que esté nadie liberado en el mundo, verdaderamente. No creo que nadie, excepto Jesús, esto ya evidentemente es una perspectiva cristiana, que a fin de cuentas es la de Margarita Porret. No creo que nadie alcance esa liberación. Lo que sí puede alcanzar son chispazos, como ella misma dice en algún momento, esos instantes santos que nos hacen que solamente nos mueva el amor, que solamente nos rija el amor incondicional, que es el amor de Dios. Esa es la vía por la que llegarán al puerto de montaña con su bici o en este caso al puerto de su salvación. Razón entonces le dice, razón que es muy astuta, muy ingeniosa, muy profunda, eh, le dice, humanamente profunda, razón entonces le dice que peca, te complaces con el dolor, con el padecimiento, tienes que ser compasiva, te vamos a quemar en la hoguera. Razón entonces, un humor negro que puede ser molesto para algunos, evidentemente, pero que desgraciadamente es muy real, ¿no? Y eso es lo que vino a acontecerle a esta mujer por esa iglesia tan anticristiana que no cumplió con el mandamiento de respetar la vida de nuestros semejantes. Razón entonces le dice que peca, porque razón juzga siempre por lo que sabe. Aquello a lo que ha limitado su conocimiento le determina a sus conclusiones. Y entonces, desde su punto de vista, tiene su razón, nunca mejor dicho. Pues siempre quiere cumplir la tarea con la que le corresponde. Siempre por eso tiene que llegar un momento en el cual la razón debe de ponerse al servicio del alma liberada. No puede ser de otra manera. E incluso añade Margarita que llega el momento en que la razón o lo que por tal entendemos en el mundo muere. Pero en este caso es tuerta, en este caso la razón es tuerta y su visión no puede elevarse a tan altas cosas. Solo lo eterno, solamente lo eterno puede, solamente aquello que ni empieza ni termina, puede elevarse a la comprensión de lo que se nos está compartiendo. Y en justicia es menester que razón perezca, como os comentaba. En justicia es menester es menester que razón perezca. El capítulo 132 son 140 capítulos. El último es la aprobación de algunos teólogos de este texto que desgraciadamente pues no les sirvió de mucho, puesto que fue quemado por la Inquisición, al igual que lo sería el cuerpo de la propia autora. Como justicia, misericordia y amor vienen al alma, como justicia, misericordia y amor vienen al alma cuando ésta ha salido de su infancia. Cuando ésta sale de su infancia, justicia, misericordia y amor vienen al alma. En el país de la libertad, la dama amor le dice al alma en el país de la libertad, amiga, ¿qué queréis? Contengo cuanto fue, es y será. Contengo cuanto fue, dice la dama, amor es y será, que dice un curso de milagros, cuando
Cuando el ego, cuando nos desprendemos del ego, cuando muere esa conciencia terrenal, pasajera, efímera, dependiente, circunstancial, solamente el amor se recuerda, solamente se recuerda el amor, porque solo el amor es real. Por eso dice, por eso nos dice aquí la dama amor, que que contengo cuanto fue, es y será, porque solo el amor es real. Estoy por completo colmada. Tomad de mí cuanto os plazca, como se nos decía anteriormente, tomad de mí, ama y haz lo que quieras. Estás liberada de apegos, de adicciones, de, de los caminos de los extraviados, que van bien encaminados a pesar de estar extraviados, puesto que ya se han liberado de las exigencias de la naturaleza, han muerto en la naturaleza, pero aún no lo han hecho en espíritu. Toma de mí, estoy colmada, tomad de mí cuanto os plazca. Soy amor que de bondad estoy colmada por completo. Amor que de bondad solo Dios es bueno, nos dice Jesús, estoy colmada por completo. Entonces, dice Margarita, empecé a salir de mi infancia. Ya en algún momento Margarita se refiere a su propia experiencia, a su propio camino interior. Empecé, dice la autora, a salir de mi infancia y mi espíritu fue envejeciendo. Mi espíritu fue envejeciendo cuando murió mi querer. Acabaron mis obras. Y las obras están ahí para cultivar, para que nos cultivemos en ese camino de liberación. Llega un momento en que las obras ya no tienen sentido, ya no son, ya no valen. Es un concepto que se aplica a la experiencia de los que estamos encarnados. Empecé a salir de mi infancia y mi espíritu fue envejeciendo cuando murió mi querer y acabaron mis obras y aquel mi amor que me hacía tan bonita, aquel mi amor que me hacía tan bonita. Pues el derramamiento del divino amor que ante mí se mostró en un relámpago me representó a él y a mí, me representó a él y a mí, como en un relámpago se ve representada junto al amado, en el amado. Tan alta y a mí tan baja, él tan alto y yo tan baja. Es una conciencia de la pobreza de la criatura encarnada, eh, sufriendo la dictadura de la gravedad, como diría Simone Weil. Él tan alto, yo tan baja, que ya no pude ponerme en pie ni valerme por mí misma. Al tener conciencia de la vanidad de todo lo humano, demasiado humano, y que solamente su vida auténtica está en Dios, en el amor, en la incondicionalidad, pues evidentemente pasa por esa noche oscura del alma, por esa profunda tristeza de verse, eh, de reconocer su bajeza, ¿no? Eh, Entendamos eh, la mentalidad propia de esta época medieval en la que vemos que había grandísimos místicos, filósofos, pensadores, es decir, no era una época oscura, es la época de Escoto, del maestro Eckhart, de Santo Tomás de Aquino, de Matilda de Magdeburgo, que no la conozco, ¿no? Pero la cita la traductora en las notas.
y de otras muchas, también Santa Hildegarda, Hildegard von Bingen, que es anterior, es del siglo XII, si no me equivoco. Pues había muchos místicos, místicas muy, muy importantes en esa época. Ya no pude ponerme en pie ni valerme por mí misma. De ahí nació lo mejor de mí. De ahí nació, dice Margarita, lo mejor de mí. Si no lo entendéis, nada puedo hacer. Es obra milagrosa de la que nada puede decirse sin mentir. Obra milagrosa de la cual nada podemos decir sin mentir. Capítulo 133. Aquí habla el amor divino. Aquí habla el amor divino. Me hallo en este punto, se nos dice más adelante, me hallo en este punto, el país de la libertad, la abundancia del amor divino, me hallo en este punto. ¿Cuál es ese punto? El país de la libertad, la abundancia del amor divino, por el perfecto abandono de mí misma, como nos comentaba anteriormente. Por el perfecto abandono de mí misma, me predispongo a ser aceptada en ese país. Pues los milagros son debidos a la fe. Los milagros son debidos a la fe. Y esos milagros nos dan verdadero saber de los dones divinos. ¿Por qué se dan los milagros? Gracias a la fe. Por lo tanto, la fe no es algo ciego, sino es algo que trasciende eh, el pequeño mundo circunstancial que se ha ido forjando, negando todo el infinito potencial del Creador, que deja su semilla a imagen y semejanza suya en el corazón de la criatura. Todo eso ha sido negando, todo eso ha ido negándose y es la fe la que permite rescatarlo y que esa semilla dé su fruto. Esos milagros nos dan verdadero saber de los dones divinos. Fe es la causa de ellos. Sin fe no hay dones divinos. Hay un pequeño mundo en el cual hay que construir un personaje reaccionario, cínico, victimista, que se mantiene en la medida en la que está bien pertrechado, y cuanto mejor pertrechado esté, más asegura este personaje grotesco su continuidad. Esto es una paradoja, ¿no? Por eso, por eso decía el propio Nietzsche que cuanto peor mejor, cuanto mejor peor. Porque cuanto peor estamos es cuando, es cuando verdaderamente nos cuestionamos a nosotros mismos y nos planteamos cambiar. Si somos unos truanes, unos sinvergüenzas, unos caraduras, unos cínicos, unos reaccionarios y vamos por el mundo felices y contentos, pues va a ser difícil que nos planteemos cambiar, ¿no? En las redes sociales, estos haters, estas discusiones en los foros políticos sobre todo, ¿no? Que son de perfil muy bajo. Se ve claramente como hay personas que posiblemente tengan un potencial para hacer grandes cosas y prefieren lanzar memes grotescos, ridículos, a diestra y siniestra, y se quedan ahí. Ellos creen que están desarrollando tal potencial cuando verdaderamente lo están despreciando. Capítulo 134. Cómo el alma se halla en estado de perfección cuando Santa Iglesia no puede tomar ejemplo de su vida. Fijaos lo que se dice, Santa Iglesia. ¿Por qué? Porque Santa Iglesia se convierte en una organización de
apegada a las exigencias de ese mundo del César o de ese mundo de la gravedad y por lo tanto ya no está al nivel del alma liberada. Por eso ella distingue entre Santa Iglesia la pequeña y Santa Iglesia la grande. La Iglesia de Dios, que no son dos iglesias distintas, sino son dos concepciones, una que abraza esa cumbre de la montaña donde se encuentra el amado y otra pues que se queda en la llanura, como diría Thomas Mann también, en la montaña mágica, se queda al nivel de la llanura en donde los límites que nos castran son los que rigen a los habitantes de tal llanura, tomando la metáfora del autor alemán. Como el alma se halla en estado de perfección cuando Santa Iglesia no puede tomar ejemplo de su vida. La Santa Iglesia alaba el temor, la Santa Iglesia amaba el temor, alaba el temor de Dios, pero el temor de Dios destruiría el estado de libertad. Aquella alma liberada que ya solamente es movida por el amor, el temor ya para sí no cumple propósito alguno y por lo tanto este temor destruiría, si pudiera, el estado de libertad, si pudiera penetrar en él, que no puede hacerlo. Y esto Santa Iglesia la pequeña no puede aceptarlo, comprenderlo, ni tiene sentido para sí, porque está en otra realidad, en el cual pues que ni está bien ni está mal. Ella no está en contra de nada. Este texto ni la propia autora, todo cumple un propósito, una función. El lejos es más bien cerca, pues el alma conoce en sí misma a este lejos como más cerca, porque la une continuamente a su voluntad. Sin desgana por cosa que acontezca, sin desgana alguna por cosa que acontezca. Como para el alma anonadada está prohibida toda obra. Así se llama el capítulo 136. Quien vive de obras, vive de sobras. Bueno, eso lo digo yo. Y quien vive de obras, vive de sobras, y quien vive sin esas obras, pues verdaderamente vive de sobra, porque ya alcanza esa vida infinita que solamente se da a través de gracias a esta liberación. Allí nos reza, allí el alma nos reza lo que se entiende por rezar. Y cuanto tiene lo recibe de la bondad divina. Allí el alma nos reza, porque rezar es un diálogo con el Creador y por lo tanto ya no hay diálogo, puesto que ya diálogo, habla, alude a dos. Eh, Divergencia, disparidad, habla de separación. Por lo tanto, cuando se da la unidad, pues ya no se da tal diálogo. En el abrazo se da la comunicación auténtica, sin fronteras, sin límites, sin separación entre la amada y el amado. Allí nos reza y cuanto tiene lo recibe de la bondad divina y sin preocuparse de ello. Lo que más ama es lo que más odia. Fijaos el lenguaje, lo que más ama es lo que más odia. Así ha de ser, que se entiende por odio, eh, aquello a lo que para la criatura eh, pudiera suponer fastidio. Así lo entiendo yo. No el odio del hater, no el vano odio del mundo. Fijaos que a quién le diríamos te odio, a quien amamos verdaderamente en el mundo también. ¿Por qué? Porque nos está
desengañándonos, vemos que pensamos que su conducta, su manera de concebir eh, la relación que pudiera tener con nosotros, nos está agrediendo, nos está traicionando, está faltando a nuestras expectativas y por lo tanto en un arranque de ira decimos te odio. Eh, pues eso es a lo que ella se refiere, pero no es odio verdaderamente en ese sentido. En su amor no existe ni más, ni punto medio, ni menos, y así no se entristece por nada que acontezca. En el mundo se habla de amar más, amar menos. Para aquella alma liberada que es todo amor, no existe tal tipo de jerarquía. Tal fin alcanza el alma que no tiene con qué hacer el bien, de donde se deduce que no tiene con qué hacer el mal. Fijaos, más allá del bien y del mal, no tiene con qué hacer el bien, de donde se deduce que no tiene con qué hacer el mal. Pues amor le da todo y de este modo la disculpa ante su prójimo. En ese país de la libertad donde se trascienden los apegos mundanos, las bajas pasiones, incluso los extravíos de aquellos que están bien encaminados, pero aún no han muerto en espíritu, eh, el bien y el mal no tienen sentido en el sentido que lo tiene en el mundo, porque ya no elegimos. eh, si hacemos bien es porque hemos elegido hacerlo. Es decir, hay una conciencia de que pudiéramos no elegirlo y por lo tanto elegir el mal. Pero en la liberación del alma, que se ha elevado hacia el abrazo del amado, esa alternativa ya no se da, porque ya todo es amor, todo es bondad, solo Dios es bueno. Tal fin alcanza el alma que no tiene con qué hacer el bien, de donde se deduce que no tiene con qué hacer el mal, pues amor le da todo, y de este modo la disculpa ante su prójimo. Es justo, dice ella, que todo se halle sometido a mí, puesto que todo ha sido hecho por mi causa, todo ha sido hecho por mi causa. Justamente ahora veía alguna charla, ¿no? Que se hablaba del principio antrópico, que es una teoría del siglo, de estas últimas décadas, científica, de los científicos, que habla de que este universo impresionante ha sido forjado para un observador. ¿Cuál es ese observador? La mirada consciente o que pudiera serlo del ser humano. Es decir, es algo parecido. Es algo también Fray Luis de Granada en, en alguno no recuerdo la obra cuando nos habla de todas las criaturas, siempre lo hace desde la perspectiva de que han sido forjados, toda la creación ha sido forjada por amor por parte del Creador para que sean significativas para la criatura humana. Es justo, dice ella, que todo se halle sometido a mí, puesto que todo ha sido hecho por mi causa. Lo recibo todo como mío, sin prohibición. Ya no hay necesidad moral alguna de ningún tipo de especulación organizativa, a ver cómo hago las cosas que beneficie a todos y perjudique a nadie. Tengo que especular. Eso acontece en el mundo, en el país de la libertad. Tal cosa no cumple función alguna. Tal manera de concebir las relaciones humanas. Por eso es el país de la libertad. Dulce padre, dulce hermano, dulce amigo, dulce padre, dulce hermano, dulce amigo. No fuisteis jamás, ni por un instante, ni por un abrir y cerrar de ojos, sin que yo fuera por vos amado. No fuisteis, fijaos lo que dice, Señor, Creador, Deidad, esa es la palabra que utiliza, porque Deidad
no subraya aspecto masculino y femenino. Lo que nos comenta la autora, o sea, la traductora. Dulce padre, dulce hermano, dulce amigo, no fuisteis jamás ni por un instante, ni por un abrir y cerrar de ojos, sin que yo fuera por vos amado. Siempre en la eternidad soy por vos amado, porque la vida se da en la eternidad. Allí es donde está tal país de la libertad, donde está el reino de los cielos. El reino de los cielos está en vosotros. Vosotros sois el reino de los cielos. Y por lo tanto, esa criatura siempre es amada por Dios eternamente. ¿Qué es Dios? Amor eterno hacia mí. ¿Qué es Dios? Amor eterno hacia mí. Eso es Dios. Así nos dice implícitamente Margarita. Bueno, y por el momento lo voy a dejar aquí. Tal vez el próximo vídeo ya sea el último de este interesante texto de Margarita Porret. Gracias y hasta pronto.